Pero generalmente lo que no tiene que pasar de un glomérulo son proteínas y ¿qué más? Eritrocitos, ¿cierto? Eso es lo que no debe pasar, ¿cierto? Heavísimo. Glóbulo blanco. También no debe pasar. Pero entonces una pregunta, si tengo un síndrome nefrótico donde ya yo sé que tiene afectación del glomérulo, ¿qué va a presentar el paciente de forma lógica? Orina con sangre. Proteinuria, primero que nada, ¿listo? Proteinuria, es como que lo capital. Proteinuria, hematuria podría, pero es opcional por ahora, ¿ok? Ahora bien, la proteinuria, loco, es algo que es bastante amplio. ¿Por qué? Porque estamos en fisio, loco. Coño. Fíjate, no sé qué tan prudente sea este tema ahora todavía. Estamos muy temprano. Pero, ¿Cómo temprano? Nunca es temprano para el conocimiento. Exacto, nunca cae mal. me refiero a que hay información que ustedes necesitan para poder comprender su nombre. Bueno, ¿Esto viene para el examen? No. No usualmente que tenemos para cosas que parecen, porque ya quedan pocas clases. No, pero... o sea, No, heavy. 5 minutos, ¿ok? Entonces, Está bien. la proteinuria puede ser fisiológica. Si usted tiene fiebre, si usted está deshidratado o hace ejercicio, si hace un examen de orina, va a tener proteína peptida, eso es fisiológico. ¿Ok? Ahora, que alguien tenga proteína en la orina no es algo necesariamente patológico. Lo que yo tengo que hacer es cuantificar cuánta proteína se pierde por pepino. ¿Listo? Y podemos hacer una cuantificación de proteínas en la orina de 24 horas. ¿Ok? Entonces, la definición para que alguien tenga síndrome nefrótico es que tenga una proteinuria mayor de ¿cuánto, loco? De 5 gramos sobre decilitro. 3.5. 3.5 que menos. Gramos por 24 horas. ¿Listo? Si la persona elimina más de 3.5 gramos de proteína en la orina, eso se llama proteinuria en rango nefrótico. ¿No tienen idea? Nefrítico es menos de 3.5. Exactamente, puedo por encima de lo normal. Entonces, esta cantidad de proteína es la que me dice que encima de sangre nefrótico. ¿Listo? Ahora, ¿qué repercusiones tiene esa vaina? Si yo tengo una pérdida importante de proteínas del plasma, ¿cuál es la principal proteína del plasma? Albúmina. Albúmina. Entonces yo voy a tener una hipoalbuminemia. ¿Listo? Entonces, si tengo una hipoalbuminemia, Tengo edema. si me vuelvo a la ley de capilares, de Starling, ¿cómo va a estar la presión coledosmótica capilar? Disminuida. Disminuida, ¿cierto? Entonces, ¿el agua se queda o se sale? Se sale. Entonces, ¿qué va a tener ahora? Edema. Edema. Exactamente. Entonces, ya de entrada, vamos para allá ahora. Ustedes se dan cuenta, ya, por el simple hecho de tener proteína de 3.5 gramos, ya es síndrome nefrótico. Porque tiene proteína de rango nefrótico. Pero si además de eso tiene las repercusiones de ella, que son hipoalbuminemia con edema, loco, ya ahí tú lo tienes clarísimo. Pero pasa algo, loco. Va a tener también algo, y es que si yo tengo hipoalbuminemia, yo quiero que el hígado, que es donde se produce albumina, yo quiero que produzca más o menos albumina. Más. Entonces yo quiero que el hígado produzca más o menos proteínas en general. Más. Entonces también produce albúmina, y debe compensar que se pierde por ahí, pero también produce más lipoproteínas, que son proteínas que producen que pueden, el colesterol. Usted puede tener también una hiperlipidemia. ¿Listo? Pero también yo tengo otra vaina. En verdad luego vale la pena, porque esa clase ayuda a todo lo que hemos hablado de fisiología, conectarlo mejor. Tengo un riñón, gente. Tengo entonces, vamos a poner aquí en negro, yo no tengo rojo. Michael tiene que tener rojo. Está bien. Esta es la arteria renal, ¿cierto? Y esta es la vena renal, en azul. ¿Cierto? Por aquí la sangre llegó, por aquí se fue. ¿Cierto? Eso fue sangre antes de llegar al glomérulo, eso fue sangre después de llegar al glomérulo, ¿cierto? Gracias, bro. Sí, está bien. Es verdad. Dios mío. Ya, pues. Que tiene Estos millennials. rotanopia. Entonces, sangre arterial, sangre venosa.
¿Ya? Revísimo. Entonces, si yo comparo la cantidad de albúmina que hay aquí con respecto a aquí, ¿dónde hay más albúmina? El arterial. ¿Cierto? Entonces, si yo comparo esta sangre, tiene menos proteínas que esta, ¿cierto? Brevísimo. Ese es el daño renal. Síndrome nefrótico. Por eso no estoy que no. Exacto, ese es el enfermo. Pero el plasma tiene como principal proteína la albúmina. Pero hay más proteínas también. ¿Qué otras proteínas tiene el La plasma? globulina. Globulinas, Exacto. full, Porfirina. proteínas. ¿Y qué otras? Que son muy importantes. Aunque se han dado fisiología 2 todavía. Pero, ¿se sabe lo que es un coágulo? Sí. Un coágulo son plaquetas y fibrina. Sí. Para producir la fibrina, Para el síndrome nefrótico, como que en estado hipercoagulable, porque el hígado está tratando de compensar la pérdida de albúmina en sangre, produciendo más proteínas y va por ahí, parte. Va por ahí. El punto es que los factores de coagulación son proteínas. ¿Ok? Que estimulan la formación de coágulos. ¿Listo? Pero también el cuerpo produce proteínas que son anticoagulantes naturales. Proteínas que inhiben la coagulación. ¿Sabes cuáles son, loco? Proteína C y proteína S. Está bien, proteína C. Proteína C y proteína S. Son proteínas anticoagulantes. Ok. ¿Ok? Eso no lo Y decía. son proteínas que también se van por el glomérulo. ¿Ok? Entonces, ¿dónde hay más proteína C y proteína S? ¿En la sangre arterial o en la venosa? el arterial. En la arterial. Entonces, ¿qué ocurre? Que la sangre entró por aquí con una cantidad adecuada de proteína S y cuando se va, yo tengo sangre que no tiene anticoagulantes. ¿Y qué creen que va a pasar entonces? Y por eso la trombosis de arteria renal, de vena renal, es una complicación importante del sistema nefrótico. Más frecuentemente a nivel renal, porque ahí donde sale la sangre fresquecita sin proteínas de proteína S. Pero también eso va a provocar coágulos en cualquier parte del cuerpo. Profe, pero si la fibrina también entra y vuelve a salir, o sea, se va por la pipí, es lo mismo que ellos. Sí, pero ¿qué ocurre? De todos los factores de coagulación, entre factores de coagulación, proteínas y proteína S, ¿cuál tiene la vida media más corta? La proteína C y proteína S. Entonces, cuando fallan los factores de coagulación, lo que primero va a haber es una potencial de los trombos, más que el sangrado. Y además los factores de coagulación están las plaquetas que son partes de células o son células, y esas no se van a ir, se supone que no salgan por la orina. Entonces, tú estás botando todos los factores anticoagulantes, te están quedando los factores coagulantes. Exactamente. Entonces, por eso el sistema nefrótico provoca proteinuria en rango nefrótico, hipovolemia, edema, consecuencia de eso, hiperlipidemia e hipercoagulabilidad. ¿Me tiene idea? Vamos bien. Entonces, lo que me queda es el síndrome nefrítico. Y el síndrome nefrítico, como dicen su nombre, es un síndrome. ¿Sabes qué es un síndrome? Sí. Un estado en el que hay muchas enfermedades, muchos síntomas. Exacto. ¿Se dan cuenta, gente? Nunca dicen que un síndrome sea una enfermedad. ¿Ven? Un síndrome no es un diagnóstico. Bueno, o sea, por ejemplo, decir que alguien tiene enfermedad de Alzheimer es un diagnóstico. O sea, se sabe que en el Alzheimer, todo el mundo que tiene Alzheimer tiene el mismo trastorno en su cerebro. O sea, a nivel del tejido, hay unos cambios. Todo el mundo que tiene un infarto del corazón, todo el mundo tiene los mismos cambios en el corazón. ¿Perdón? Ahora bien, los síndromes no tienen nada que ver con qué pasa dentro del cuerpo del paciente. O sea, con cuál fue la causa que provocó todo. Síndromes es simplemente, un grupo de síntomas y signos. ¿Ven? Que puede obedecer a diferentes causas. ¿Listo? Por ejemplo, si tengo un paciente que tiene fiebre y diarrea, es un síndrome de gastroenteritis. Ahora, ¿cuál es la causa? Puede ser, qué sé yo, puede ser hasta dengue, puede ser influenza, puede ser COVID, puede ser un parásito, puede ser una bacteria, un montón de vainas. ¿Listo? Igual pasa con el síndrome nefrótico y nefrítico. ¿Ven? Porque esta vaina puede ser provocada por diferentes tipos de glomerulopatías, como por ejemplo enfermedades de cambios mínimos, o una glomerulopatía multifocal progresiva, o hay muchas patologías que dañan el glomérulo, que son enfermedades diferentes con diferentes tratamientos, pero que provocan el mismo espectro de síntomas. ¿Me sigue idea? De igual forma, el síndrome nefrítico no es más que otro síndrome diferente, o sea, otro conjunto diferente de Signos y síntomas. exactamente.
¿Cuál va a ser entonces el espectro clínico de un nefrítico? Bueno, como dijo ya Michael, la proteinuria, ¿cómo va a ser? Menos de 3.5 gramos. Exactamente. Pero tiene proteinuria, o sea, está por encima de lo normal, pero más bajito que el nefrítico. Punto. La otra cosa es que, como va a afectar generalmente el mesangio, va a provocar hipertensión arterial. Mesangio. Sí, que es una capa del humor. Ah. Como te digo, tienen que llegar a la patológica para entenderlo. ¿Ven? La otra cosa es que aquí suele haber también hematuria, porque afecta el mesangio. ¿Listo? Ajá. Entonces por eso es que no hay en el nefrótico hematuria. Generalmente no. Puede haber, pero generalmente no. Ahora la pregunta es, la pérdida de proteínas es igual de intensa? No. No. Entonces va a haber hipoglutaminemia, No. va a haber edema, va a No. haber dislipidemia, No. va a haber hipoglucemicidad. No. No, exactamente. Todo consecuencia de que no se puede. El nefrótico es más grave. Claro que es más grave. Es el bobo. Exactamente. Y va a orinar menos. El nefrítico va a orinar menos. Puede provocar oligoria. ¿Ven? Porque afecta el mensaje. Bueno, voy a 10 minutos, sorry. Eran 5. ¿Qué era En el síndrome nefrótico no puede haber también desgaste muscular. Desgaste muscular. No lo he leído, loco. Ahora, que si es posible, es posible en contexto del paciente. ¿Ves? Lo importante es que esto se respete. ¿Ves? Ahora, ¿qué es lo importante, gente? Que si usted tiene un paciente que tiene un examen de orina, o sea, el padre llegó hinchado, tú lo punchas, tiene un montón de fovea, un montón de edema, hizo un pomo en la pierna, dice que la pipí hace espuma, Ah, y tiene tiene esa orina proteína. que tiene albúmina positiva en la orina. Ajá. ¿Qué hacen ustedes? Le mandan a medir proteína en 24 horas. Da el reporte, dice que está en 4.2 gramos de proteinuria en 24 horas. Nefrótico. Nefrótico. Con esa información, ustedes, ¿qué van a hacer ahora con el paciente? Tratar los signos y síntomas. No, loco, usted lo refiere a un nefrólogo. Ay. O sea, recuerden, ustedes están estudiando para ser médicos generales. Ok. Bueno, si se dan cuenta en ese momento, nadie está estudiando para hacer la especialidad. Se va a hacerlo cuando ya sea especialista, profesor de ciencia. De momento, todo el mundo tiene que saber, poder aprender lo que debe saber un médico general. ¿Ves? Entonces ya saben cómo reconocerlo. Siguiente paso, nefrología, loco. ¿Ok? Heavy. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué Lo ves? que usted quiera. Ok, entonces, gente. ¿Qué pasa si de repente el riñón se explota y deja de funcionar? No se va a filtrar nada. No se filtra nada. Entonces, heavy. Entonces, tenemos que las funciones del riñón son filtrar. Sí. Ajá. ¿Qué más? Bello, Producción. un déjà vu, Ácido pues, base. atrás. Sí, Producción Producción de hormonas. hormonas. Todo. mantener el equilibrio ácido base. También, pero filtrar es una. ¿Cuál es la otra importante? Ajá. Hacer pipí, loca, le punto pipí. Regular la presión arterial. ¿Qué va a querer ver? Todo año, todo tiempo. Entonces, gente, ¿cuál es otra función? Ácido base, Ajá. heavy. Más funciones. La eritropoyetina, ¿cierto? Otra función. La Vitamina D. PTH, vitamina D. ¿Cierto? Y hay más, por ejemplo, los electrolitos. ¿Cierto? Heavísimo. Entonces, ¿qué pasa si el riñón se llega y no funciona? No se va a revisar toda esa vaina. Todo se pierde. Y el 2. Si a un paciente le pasa eso, entonces, ¿qué hago con ese paciente? Referirlo a nefrólogo. He mencionado diálisis. ¿Saben lo que es diálisis, gente? Sí, claro. ¿Qué es eso? Cuando al paciente se le conecta a una máquina para que las funciones del riñón sean reemplazadas por dicha máquina. Exacto. Pero principalmente no son todas. Es principalmente la filtración de la sangre. Porque tú tienes que compensar Lo demás. la diálisis hace la filtración, pero después tú tienes que buscar cómo compensar la otra función, ya sea con suplementos o un fármaco. Vamos allá, vamos allá. Manuel está hablando de diálisis, ellos están hablando de hemodiálisis. Está bien, está bien. Entonces, la diálisis, gente, a nivel fisiológico, ¿qué consiste? En que yo voy a, ya sea a través de la sangre o a través del líquido peritoneal, que son las tipos de diálisis que hay, yo voy
a eliminar los excesos que tienen que eliminar el riñón nuevamente y que no pueden en este momento. Entonces, ¿qué excesos va a eliminar el riñón? El exceso de agua filtrando, ¿cierto? El exceso de hidrogeniones o bicarbonato o electrolitos. Si se dan cuenta, la diálisis no se mete con la eritropoyetina ni con la vitamina D y PTH, pero me ayuda a corregir el exceso de vainas que no se filtran y que se acumularon, el exceso de agua que tengo que sacar al paciente, el alta ácido base y los electrolitos. ¿Cómo lo hacen? Muy simple. Eso es difusión simple. O sea, lo que hacen es que se saca sangre del paciente, si es el caso de la hemodiálisis, se mete una máquina, y esa máquina ¿qué tiene? ¿Cuál es el Una membrana. ¿Listo? Si esa sangre del paciente, de otro lado de la membrana hay un líquido Con gradientes. con gradientes para cada sustancia. ¿Qué? Así de simple, loco. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una falla del riñón, ¿cómo va a estar el potasio en el paciente? El riñón se encarga de reabsorber potasio o eliminar potasio. Eliminar potasio. Entonces, si tengo una falla renal, el potasio va a estar elevado. Entonces, ¿qué necesito que tenga el líquido que está del otro lado de la membrana? Poco potasio. Pero no que no tenga nada de potasio. Porque si no tiene nada de potasio, se va a mover demasiado. Entonces, la sangre que se devuelve al paciente va a tener poco potasio. Okay. Te va a provocar una hipocalemia. Sí. Entonces, tú vas a ponerle a este líquido aquí el nivel de potasio que tú necesitas para que cuando salga la sangre salga con el nivel normal de potasio. Ok. ¿Me sigue idea? Sí. Y así ocurre para cada una de las sustancias. Sí. ¿Me sigue idea? Heavísimo. Entonces, en el caso de la hemodiálisis, otra función es la diálisis peritoneal. Yes. Entonces, ustedes- el peritoneo como membrana. Exactamente, el peritoneal es una membrana tal cual, y si yo le pongo fuera de la membrana el líquido que estaba aquí, va a provocar lo mismo. Entonces, lo que hago con los pacientes es que le meto líquido a la barriga y después lo saco. Y ese líquido que salió de la barriga es el líquido que se llevó todos los excedentes. Okay. Pero diálisis es difusión simple. ¿Ok? Ahora bien, hay repercusiones con esta vaina. Porque, ¿Para cuál? sobre todo para la hemodiálisis. Porque si te das cuenta, para yo hemodializar a un paciente, yo tengo que sacarle sangre. Si yo le saco sangre al paciente, ¿cómo va a estar el gasto cardíaco? Disminuido. Disminuido. Entonces, ¿qué le puedo bajar la presión? Baja. Baja, ¿verdad? Entonces, si yo diálisis a un paciente, yo le estoy sacando sangre. Yo le estoy provocando un estado de hipovolemia relativo. ¿Cómo manda para Wii? Entonces, si el paciente está hipotenso ya de por sí, y yo lo dializo, ¿qué creen que puede pasar? Más hipotensión. Más hipotensión, exactamente. Por eso hay situaciones donde yo, aunque quisiera, tal vez no puedo dializar al paciente. Obviamente que están inestables a nivel hemodinámico, no se benefician de una hemodiálisis, se benefician de una diálisis peritoneal. Solo que es mucho más lenta. ¿Okay? No me quiero meter en muchos detalles porque estamos en fisiología hasta ahora. En nefrología ustedes tienen que hablar de esa vaina a profundidad. O sepan que es un recurso que existe. Y sobre todo sepan que la diálisis es simplemente difusión. ¿Ok? Ahora bien, lo que sí me interesa de que ustedes entiendan es cuando yo pienso en dializar a un paciente. Bro, Si no recuerdo mal, era cuando estaba en un estadio avanzado de insuficiencia renal crónica, era como nivel 4, no recuerdo algo así. full, tú puedes hacer indicaciones para falla renal crónica, pero lo que me interesa a ustedes ahora es cuando yo lo hago a un paciente que tenga una falla renal aguda. Y por Juan mencionó fármacos. Porque sí, el primer paso para manejar un paciente con falla renal es darle fármacos. Pero si tengo un paciente que tiene una situación metabólica, lo que tú quieres dar es bicarbonato. Tú le metes el buffer para que se estabilice el equilibrio ácido-base. Exactamente, pero sí, si el paciente tiene una situación metabólica que no responde a todo lo que tú hiciste, si tú le pusiste bicarbonato, metiste líquido, trataste la causa y el pana, a pesar de eso, continúa estando acidótico, entonces tú lo dializas, de modo que la acidosis severa refractaria es indicación de diálisis. ¿Me sigue idea? O sea, el pana tiene una acidosis
está explotado, ya sabemos lo grave que es la acidosis. Hice vainas o medidas con fármacos para corregirlo y a pesar de eso el paciente no responde, coño, diálisis para el paciente. Refractario es que a pesar de que tú hiciste algo, sigue. Exacto. A pesar de que hiciste todo lo que tú puedes hacer. ¿Ves? Otra indicación importante, un paciente que tenga una sobrecarga de líquido. Por ejemplo, líquido. Si tengo un paciente, loco, que de repente se tranca el riñón, no puede hacer pipí. O sea, no hace pipí. No hace. No hace pipí. Y el pana, por ejemplo, un pana que tiene riñones que están dañados, la gente está en diálisis siempre. O sea, el pana, por ejemplo, se realiza martes, jueves y sábados. Pero el sábado en la noche, mentira, no. El viernes en la noche, el pana de su cumpleaños, le hicieron un coro. Ajá. Y se fue en Roma. Y el otro día se saltó la diálisis y siguió bebiendo. Su riñón no elimina agua. Entonces él solamente está metiendo agua que no sale por ningún lado. Y te llega el lunes. Ácido también. Y te llega el lunes por disnea con crepitante en los pulmones, encharcado, porque tiene tanta bulimia que la presión hidrostática a nivel capilar aumentó y el agua pasó de capilar al alveolo. Eso es un clásico también. Bueno, pero gozó. El que no goza es el médico que lo maneja. Exactamente, me ha pasado siempre. Entonces, en ese caso, hay que realizarlo sí o sí. ¿Por qué? Porque tiene una sobrecarga de líquido. No hay forma de sacar el agua al paciente si no orina. Entonces, va a diálisis también. ¿Listo? La otra es que tenga una hipercalemia refractaria. Si tengo un potasio que está muy elevado, al punto de que me puedes hacer arritmias cardíacas, yo hice todo lo que yo podía hacer para bajar el potasio y ahora si no baja, lo tengo que realizar también. ¿Listo? Y también aplica para otros electrolitos como el calcio, cuando tengo una hipercalcemia severa, también cuando tengo una hiperfosfatemia severa. ¿Listo? Son como que razones para idealizarlo. O sea, si de repente el trastorno electrolítico me provoca daños que no contra la vida del paciente de forma aguda y no respondieron a las maniobras que yo le di con fármacos, coño, hay que idealizarlo. ¿Me siguen? Miren. Ellos tienen a desarrollar osteoporosis, o sea, por lo del PTH y la vitamina D. Porque si te das cuenta, no es el paciente que está en diálisis, es el paciente que está en falla renal crónica. ¿Ves? Entonces, ese paciente, el nefrólogo, tiene que también manejar esa vaina y dar medicamentos para frenar el hiperparatiroidismo. ¿Ves? Pero eso es algo que, yo te confieso, yo ahí no me he metido porque eso es un mundo aparte. Y como que, falla crónica para el nefrólogo, para eso existe un nefrólogo. ¿Ves? Entonces, ya heavy. Con eso cerramos el capítulo de riñón. Sí. ¿Listo? Y después pulmón. ¿Hasta qué capítulo nosotros estaríamos viendo? Todo lo que mencioné de riñón. ¿Solo riñón? Riñón y pulmón. Ok. Todo. Entonces, me quedan 5 minutos, gente, que yo quiero aprovechar para entonces introducir al pulmón. Adelante, preséntalo. Revísimo. Una pregunta, ¿ustedes meten aire en el pulmón? ¿Qué es? ¿Ustedes meten aire en el pulmón? No, yo entiendo que sí. Sí, yo también, pues. ¿Cómo ocurre eso? Gradientes de presión. Gradiente de presión. Todo gradiente. El hombre. Él sabe. De modo que la presión del tórax para que entre aire al pulmón debe ser mayor o menor que la presión atmosférica. Menor. Menor, ¿cierto? Revísimo. Es presión negativa. Entonces lo que sigue ahora es entender cómo es que el tórax genera presión negativa, loco. Entonces tenemos que el tórax es una cavidad que está creada por la pared torácica y el diafragma. ¿Cierto? Revísimo. Y por aquí hay un calimete que llaman la tráquea. Un chupi. Un chupi. De resto está encerrado aquí. ¿Cierto? Ajá. De modo que el efecto principal es que si de repente yo tengo aquí un chupi y el aire solamente se mueve por aquí, si de repente yo hago que ese espacio aumente,
se aumenta el espacio. Vamos a poner diferente. Digamos que aquí hay 2 litros de aire en este volumen, ¿cierto? Revísimo. Ese aire tiene moléculas de vaina, ¿cierto? El aire ambiente que ustedes respiran, ¿de qué se compone? Oxígeno, Principalmente de nitrógeno. nitrógeno, Nitrógeno, ozono, no, Dióxido de carbono. ozono no. Dióxido de carbono. tiene un chin de vapor de agua, eso es verdad también. Ahí está. Ponemos 21% de oxígeno, 71% de 70 y pico. 0.09. Y agua no me acuerdo. Neo 0.0. Lo que me interesa aquí es nitrógeno, oxígeno y CO2. ¿Cierto? Clarísimo. El aire es esta vaina, gente. Son moléculas. ¿Cierto? Y estamos en una temperatura en donde, o sea, esa temperatura, la que estamos ahora, es una temperatura de 0 grados Kelvin. Repite la pregunta. Esa temperatura actual es 0 Kelvin. No. No. Sí, es que venía negativo. Si es que al fin no se mueven. Estamos a 37 grados. Conviertan 37 grados centígrados en Kelvin, por favor. Bro, eso da casi 300 Kelvin. Casi 300 Kelvin. 273. 310. Ya vamos a buscarlo, ¿no? 273 más 37. Eso me dijo pasaba ya, ¿no? Negativo 310 230. Kelvin. ¿Cuánto? 37 grados Celsius son 310 Kelvin. 300 Kelvin. 310 grados Kelvin. 310. Entonces, ¿por qué pregunto esta vaina? Lo pregunté más que nada porque cuando ustedes vieron la clase de difusión, la primera clase del trimestre, coño, eso fue hace mucho tiempo. Ya, Recuerdo. se da mucha información ese trimestre, loco. El diablo. Hemos recorrido un gran camino, se llama el CAI. Entonces, hablamos que el cero absoluto es la temperatura en la cual los No hay átomos de movimiento hidrógeno, de- que son los últimos que dejan de moverse, se dejan de mover. O sea, 0 Kelvin es donde ningún átomo se mueve. 310 Kelvin debe ser una temperatura en donde todo se está moviendo. Y los átomos que están moviendo por ahí golpean las paredes y ejercen una fuerza sobre un área. Por lo tanto, ejercen presión. ¿Cierto? De modo que en temperatura ambiente, este aire está aplicando o ejerciendo una presión a las paredes del tórax. ¿Cierto? Y si decimos, por decir un número, que aquí hay 2 litros de aire en esa cavidad, si de repente el volumen de la cavidad aumenta, ese aire va a ejercer mayor o menor presión. Mayor. Menor presión. Menor ¿Se presión. aumenta la cavidad? Voy a repetir la pregunta. Hermano. Yo tengo 2 litros de aire con átomos que están a esa temperatura chocando con todo, ejerciendo una presión X. Si de repente yo aumento el volumen de la cavidad y no aumento el aire, Eso es lo que iba a decir. Va a Esa es la haber razón que menos. yo preguntaba. Menos la presión presión. va a caer, Ajá. ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, si yo una cavidad que tiene un contenido aumento el volumen sin aumentar el contenido, la presión debe disminuir, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, para que el aire entre del ambiente externo al pulmón, tiene que crearse un gradiente de presiones, en donde sea mayor la presión fuera que dentro, ¿cierto? Eso tiene un nombre, se llama gradiente trans... ¿qué más? Pulmonar. No, eso, es que son diferentes gradientes. En la próxima clase vamos a ver una imagen jevísima que muestra todos los gradientes que hay en el pulmón y que participan en la respiración. Ok. Volvemos a la vez. Pregunta curiosa, Ujú. Sí. A niveles de altitud más altos, ¿hay menos o más presión? ¿Qué? A niveles de altitud más altos, Hay menos presión. ¿hay menos presión? Ok, eso explica mucho. Porque yo no fui a un lugar que estaba muy alto, no podía respirar. ¿Qué por eso? Porque el gradiente de presión era menor. Ah, ok. Entonces, ¿qué ocurre? Que si se dan cuenta, todo comienza con el que el tórax tenga la capacidad para aumentar su volumen, ¿cierto? Y eso lo hace ¿cómo? De 2 formas principales. Contrayendo el diafragma, que es un músculo en forma de cúpula, o se contrae se plana. Contrayendo también los músculos intercostales, que cuando si las costillas están como en diagonal, ¿cierto? Pues si las contraigo, se horizontalizan. Y al tornarse horizontales, aumenta el diámetro anterior-posterior.
O sea, columna vertebral, esternón, ¿cierto? Las costillas están en el medio, o sea, vamos a poner aquí, columna vertebral, esternón, las costillas están así, ¿cierto? Ajá. Si yo respiro y las costillas se tornan horizontales, yo hago esto. Entonces cada vez que yo respiro y pongo las costillas más horizontales, el diámetro antero-posterior del tórax aumenta. ¿Me sigue la idea? Sí. Entonces el diafragma me aumenta el diámetro Súper inferior. rostrocaudal, mientras que los intercostales me aumentan el diámetro antero-posterior. Eso hace que el volumen global del tórax aumente. Heavísimo, vamos bien ahí. Pero el pulmón no tiene nada que ver con esa manera. El pulmón está pegado a lo bronquio, loco. Entonces, no necesariamente el que yo aumente la cavidad torácica va a hacer que el pulmón aumente su tamaño, a menos que algo pegue al pulmón de la pared torácica. Entonces ahí entran las pleuras, ¿cierto que sí? Yo tengo una pleura que es la pleura visceral, que está pegada al parénquima del pulmón, y tengo una pleura parietal que está pegada a la pared torácica, ¿cierto? Sí. Y resulta que la pleura es un espacio virtual que todo el tiempo está produciendo agua, pero también todo el tiempo está drenando agua. Y generalmente esa cavidad pleural extrae más agua de la que produce. Y si yo tengo un recipiente, una botella, por aquí entra agua y por aquí sale, y de repente empieza a salir más líquido de que entra, la presión dentro, ¿cómo va a estar? Va a disminuir. Repetimos. Okay. Sale menos de lo que entra. Sale más de lo que. Esa es la más importante. Si sale más de lo que entra, ahí menos. Aquí yo tengo por aquí entra agua, Ajá. por aquí sale agua. Sí. Si yo de repente cierro esta vaina aquí y meto agua, la agua se posa, va a aumentar, ¿verdad? Si de repente yo cierro esto, lo cerré, y abro aquí, si sale más de lo que entra, la presión va a empezar a caer, ¿cierto? Y si yo, por ejemplo, empiezo a jalar por aquí y chupo y no entra nada por aquí, la presión va a caer más todavía. Entonces, si la pleura todo el tiempo saca más líquido del que entra, la presión pleural, ¿cómo va a ser? Negativa. Y de ser negativa, entonces ¿qué va a hacer cuando la pleura? Se la va a juntar una a otra. Y si la pleura parietal está pegada a la pared y la otra está pegada al pulmón, cuando se contraiga el diafragma y se separen las paredes, el pulmón va a ir con la pared torácica todo el tiempo. O sea, que si no tuviéramos pleura, eso de los músculos no haría nada. O sea, quedaría igual. Aumenta el diámetro, pero el pulmón está igualito. Entonces se dan cuenta, la esencia de que ustedes tomen aire es la pleura, loco. Y es la presión negativa de la pleura. Y si se te llena agua en la pleura es una bomba de tiempo, porque puedes morir. No, tampoco así. Pero si se dan cuenta, si por X y razón la presión negativa de la pleura se pierde, ese pulmón no se va a expandir. ¿Me sigue la idea? Sí. Dígase, sí y solo sí tiene que haber presión negativa en la pleura para que el pulmón se pueda expandir. ¿Ok? Llévense eso como clase de hoy, para continuar la próxima clase el martes. Nada, gente.